a mi pantalla. En la clase anterior, ¿verdad? De la semana pasada, estuvimos hablando acerca de las desigualdades y algunas propiedades que tienen estas, ¿verdad? Entonces, dijimos en general que las desigualdades son una relación de orden, ¿verdad? Y que esa relación de orden pues es mediante los signos menor, mayor que, menor igual que, mayor o igual que. Y que a la solución de una desigualdad nosotros le vamos a llamar conjunto solución. Eso es lo que ya habíamos trabajado y entonces fuimos ahí comprobando con algunos valores en algunas desigualdades para determinar cuáles eran soluciones y cuáles no, ¿verdad? Observamos entonces que los números menos 3 y 2 sí eran parte del conjunto solución. Y se encuentra conmigo. No. Entonces, de ahí pues hablamos de que sumar, restar un valor en los dos lados de la desigualdad mantiene la desigualdad. Multiplicar o dividir por un número positivo mantiene la desigualdad. Y si multiplicamos o dividimos por un número negativo, la desigualdad va a cambiar de sentido. Son aspectos que vamos a tomar en cuenta. Bueno, ahora pues aquí hay una tablita de desigualdades y vean. Entonces, acá tenemos la expresión con desigualdad. La expresión con desigualdad, pues contiene la forma utilizando el signo. Por ejemplo, aquí dice que X es mayor al valor A. Aquí A y B representan números, ¿sí? Entonces, el intervalo va con un paréntesis. Aquí vamos a reconocer algo muy importante y es que vamos a hablar del intervalo abierto y del intervalo cerrado. Bueno, intervalo abierto, podemos observar ahí, miren, en la gráfica número 1, podemos observar de que este es un intervalo abierto. El intervalo abierto se representa con un paréntesis y gráficamente lo vamos a anotar con un punto sin rellenar. Ustedes ven de que el punto está abierto, o sea que no está lleno su interior. Luego tenemos x menos a, aquí cambia, tenemos de menos infinito a, ya vamos a ver cómo representar esto, ¿verdad? Eso pues más que todo me interesa que lo copien. Lo que sí me interesa es de que ustedes entiendan qué es el intervalo abierto y qué es el intervalo cerrado. El intervalo abierto, recuerden, lo vamos a ver. En la notación de intervalo, ¿sí? El intervalo abierto lo vamos a marcar con un paréntesis. Y el intervalo cerrado lo vamos a marcar con un corchete. Corchete significa intervalo cerrado, ¿sí? Si ustedes pueden tomarle captura o copiar, entonces voy a dar ahí un momento para que lo puedan hacer y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren que el intervalo abierto es con paréntesis, ¿sí? Y indica que no el número no pertenece a la solución. Eso es lo que va a indicar un intervalo abierto. Que el número que esté allí no pertenece a la solución. Y el intervalo cerrado es con corchetes. Esto significa de que el número que está escrito pertenece a la solución. Hablando de intervalos abiertos, entonces los que nos van a dar un intervalo abierto es cuando nosotros tengamos los símbolos. Este que significa mayor que, el otro que significa menor que, ¿sí? Esto nos da un intervalo abierto. Y los otros símbolos que son mayor o igual que y menor o igual que, son los que nos dan el intervalo cerrado.
Este, acá vamos a colocar la línea y este es menor o igual que. Y el otro es mayor o igual que. El mayor o igual que pues se caracteriza allí por tener una línea, ¿verdad? Tiene una línea horizontal. Entonces, esto es respecto al intervalo abierto e intervalo cerrado. Me indican cuando ya lo hayan copiado y vamos a pasar ahí a la siguiente diapositiva. Por favor. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya copiaron? Intentamos resolver ejemplos. Esto es lo que necesitamos. ¿Cómo vamos, chicos? Si me pudieran confirmar ahí, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Sí. Los demás. Ya. Ya vamos a avanzar. Denme un minuto. Bueno, entonces creo que aquí está un momento para que me de copiar. Entonces, vamos a resolver las siguientes desigualdades. La forma en que nosotros vamos a resolver las desigualdades
es la misma que veníamos trabajando con las ecuaciones, ¿sí? La misma forma. Entonces, miren, en este caso que no hay signos de agrupación, entonces lo que necesitamos marcar es cuáles son nuestras variables, porque las variables van a ir en el primer lado de la desigualdad y los que sean valores que no tienen las variables van a ir en el segundo lado. Entonces, el 6x ya está en el primer lado, entonces lo voy a copiar. 6x. Ahora, 3x no está. Entonces lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar con el signo contrario, ¿sí? Desde aquí está positivo. Entonces aquí me va a dar menos 3x. Copio el signo de la desigualdad, miren, mayor que. En el otro lado, ¿qué número tengo ya? El número más 5, ¿sí? Ahora, el menos 10 lo tengo que cambiar. Entonces, para cambiarlo, voy a cambiar su signo. Entonces, aquí voy a escribir más 10. Una vez que ya tengo las variables, todas las variables en uno de los lados y todos los valores en el otro, entonces vamos a operar. Y decimos aquí 6 menos 3, 3. Y copia la letra X. Mayor que. Y aquí tenemos una suma. 5 más 10, 15. Muy bien. Okay. Entonces ahora, siempre que lleguemos a este paso, si tenemos un número que está acompañando la letra, entonces vamos a dividir ambos lados, ¿sí? Entre ese valor. En este caso es 3. Esto provoca que ahí se elimina el 3, y como el 3 es positivo, la desigualdad se permanece. O sea que va a seguir siendo ahí mayor que, y 15 dividido 3 es 5. Bueno, ahora, en cuanto a la expresión de la solución, aquí va a cambiar un poco conforme a las ecuaciones. En las ecuaciones pues llevábamos ahí y ya esa es la solución, pero la desigualdad tiene 3 formas diferentes de expresar la solución. Esta es la forma de desigualdad, o sea que la respuesta es x mayor a 5 por desigualdad. Luego está la forma gráfica. En la forma gráfica lo que vamos a hacer es, miren, vamos a trazar una línea y vamos a escribir el número que está allí, que es el 5. Ahora, de acuerdo al signo, ¿verdad? Así es como vamos a saber si el punto es abierto o es cerrado. Entonces, lo que según lo que ustedes vean, miren, tenemos mayor que, y el mayor que es un intervalo abierto. Entonces, aquí vamos a colocar en el centro y vamos a colocar un punto abierto, ¿sí? Vamos a colocar un punto abierto. Ahí. Vamos a escribir ahí el número 5, ¿sí? Y ahora pensemos. Cuando estamos hablando de que X es mayor, ¿sí? Los números mayores a 5 están a la derecha del 5 o a la izquierda del 5. Están a la derecha. Entonces, voy a pintar la recta a la derecha, ¿sí? Para graficar. Esto significa que todos los números que están después del 5 forman parte de la solución. Voy a trazar una punta de flecha acá, ¿sí? Y si no tenemos otro número, vamos a escribir el símbolo de infinito. Y este lado es positivo, entonces le vamos a agregar el signo positivo. Esa es la forma gráfica de la solución, ¿sí? Ahora, la forma de intervalo. En ese mismo orden en que está, miren, primero tenemos el signo. Y como es intervalo abierto, vamos a colocar paréntesis. Paréntesis, el número 5, coma, y va hacia más infinito. Entonces aquí vamos a colocar más infinito. Y el número infinito, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser con paréntesis. Y ahí están 3 formas diferentes de expresar la solución. En forma de desigualdad, en forma gráfica y en forma de intervalo. ¿Sí? Esto es intervalo. Es intervalo. Lo que tenemos aquí es la gráfica. Y la de arriba es la desigualdad. Bueno,
vamos a resolver ahí la siguiente, ¿sí? Entonces, primero vamos a marcar cuáles son las variables, son los que tienen la letra. ¿Quiénes tienen la letra ahí? ¿Sí? Entonces, 2, 3 y 8 son los que tienen. ¿Quiénes ya están en el primer lado? El 2 y ¿quién más? Y el 3. Y entonces los vamos a copiar con el mismo signo. Más 3x. El 8 sí lo tenemos que cambiar. Entonces aquí nos va a quedar menos 8x. Como ya no tengo ningún otro número, entonces vamos a copiar el mismo símbolo que tenemos ahí. Mayor, igual que. Bueno, ahora, ¿quiénes son los números? El 6 y el 21. ¿Quién ya está del otro lado de la desigualdad? El 21. Entonces, ese se va a copiar con el signo que tiene. El 6, en cambio, va a cambiar su signo. Entonces, vamos a colocar más 6. Y ahora vamos a resolver. Miren, aquí tenemos 2 más 3 es 5. Voy a colocarlo por aquí. 5 menos 8. Signos diferentes se restan. 8 menos 5 nos va a dar 3. Pero como ahí el mayor es el 8, entonces ese 3 va a llevar signo menos. ¿Sí? Menos. Ahora escribo ahí mayor, igual que. Y aquí va la operación. 21 más 6, eso es 27. Okay. Entonces, ahora, les dije que cuando llegamos aquí vamos a dividir ambos lados entre el coeficiente que tiene x. Y aquí es menos 3. Ojo, que estamos dividiendo con un número negativo. ¿Sí? Entonces, cuando multipliquemos o dividamos entre un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces, aquí vamos a decir x. Entonces, en lugar de mayor o igual, vamos a tener menor o igual a, y hacemos la división. 27 y 3 es 9. Y el signo menos. Menos 9. Entonces, ahí está la forma de desigualdad. Ahora vamos a hacer la gráfica. Yo les recomiendo siempre hacer primero la forma gráfica para que ustedes sepan entonces cómo escribir su intervalo. Es más fácil hacer primero la gráfica y luego la de intervalo. Entonces, trazamos la línea y vamos a marcar el punto. El punto es menos 9, ¿sí? Entonces, como aquí tenemos intervalo cerrado, vamos a marcar un punto cerrado. Y ahí vamos a colocar el menos 9. Ahora, dice que x es menor a menos 9. ¿Dónde están los números menores a menos 9? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Entonces, vamos a pintar hacia la izquierda. ¿Sí? De menos 9 vamos a pintar hacia la izquierda. Como no hay otro valor ahí, vamos a colocar la flecha y ahí vamos a colocar el infinito, pero en este caso estamos en el lado negativo. Entonces aquí va a ir menos infinito. Entonces vamos a escribir nuestro intervalo. Miren, ¿con qué vamos a empezar? ¿Qué es lo que está a la izquierda? Menos infinito. Y el infinito siempre se va a escribir con paréntesis. Entonces escribo menos infinito, coma, y lo que nos sigue es el menos 9. Ahora, como este es intervalo cerrado, entonces no vamos a colocar paréntesis, sino un 8. Y ahí está la solución. En forma de desigualdad, en forma gráfica y en forma de intervalo. ¿Dudas o preguntas ahí? Paréntesis los dos o porque los números.
Bueno, estamos ahí, chicos. No sé si tienen alguna duda. No, pues ahí vamos a estar finalizando el día de hoy. Mañana pues vamos a resolver otras desigualdades más. Y ya el día jueves pues estaríamos trabajando en la hoja de trabajo número 7.